El auditorio olía a madera pulida y café recalentado. Banderas de la empresa a un lado, un proyector encendido demasiado pronto, caras conocidas alineadas en filas rectas. Era mi acto de jubilación, 42 años después de haber cruzado por primera vez la verja de la fábrica con las manos vacías y la espalda recta. Cuando me acerqué al micrófono, con la libreta negra bajo el brazo por pura costumbre, escuché la voz de mi hijo desde la primera fila. No tienes derecho a hablar aquí. Esto ya no va contigo. El aplauso se apagó como una luz vieja. En ese silencio entendí que no solo se cerraba una etapa de trabajo. ¿Alguna vez has sentido cómo te quitan la palabra justo cuando más pesa? Entré a esa fábrica con 18 años, cuando las máquinas aún rugían más que las personas. Aprendí cada tornillo y cada turno nocturno, las crisis que obligaban a apagar líneas enteras y los días en que no sabíamos si habría salario a fin de mes. En la libreta negra anotaba todo: horas extra, promesas del jefe, acuerdos de pasillo. Rechacé ascensos porque en casa había que pagar estudios, porque mi hijo tenía talento y merecía algo mejor que el ruido del metal. Con los años, sus gracias, padre, se volvieron silencios incómodos, y yo los acepté como se aceptan las grietas en una pared antigua. Aquella tarde regresé solo a casa. Dejé la chaqueta sobre la silla y abrí la libreta negra en la mesa de la cocina. Las páginas amarillentas crujían despacio. No sentí rabia, sentí una claridad serena, como cuando una máquina por fin encaja. Comprendí que había cedido por costumbre, no por justicia, y que la costumbre también se puede terminar. Al día siguiente me pidieron que firmara un documento de retiro voluntario, distinto al que habíamos acordado meses antes. Leí cada línea con la misma paciencia de siempre y dejé el bolígrafo a un lado. Dije que no. Las llamadas no tardaron. Miembros del consejo, viejos conocidos usando un tono amable para disfrazar la presión. Me hablaban del futuro, de no estorbar, de saber retirarse a tiempo. ¿Desde cuándo cumplir acuerdos es estorbar? Volví a la libreta negra. No era nostalgia, era memoria. Contratos antiguos, notas fechadas, promesas escritas con letra ajena. Pedí reuniones discretas, llamé a antiguos socios y a un auditor que aún respetaba la palabra dada. No buscaba venganza, buscaba equilibrio. Cada paso tenía un precio: tiempo, miradas esquivas, el peso de saber que mi propio hijo estaba al otro lado de la mesa. La junta extraordinaria fue tensa. Hablé sin levantar la voz, mostrando fechas y firmas, dejando que los hechos hicieran su trabajo. El progreso no empieza borrando a quienes lo construyeron, dije. Las miradas cambiaron, y el aire se volvió más denso cuando la verdad quedó sobre la mesa. Hoy doy talleres a jóvenes técnicos. La libreta negra descansa abierta, ya sin peso. No recuperé un cargo. Recuperé el respeto. La dignidad no se jubila. Dime, ¿alguna vez intentaron silenciar tu historia cuando más merecía ser oída? Pasaron semanas antes de que el polvo se asentara. En la fábrica ya no se hablaba en voz baja cuando yo entraba, simplemente se dejaba de hablar. Los correos del consejo llegaban con un tono nuevo, más cuidadoso, como si cada palabra pesara más que antes. Mi hijo evitaba cruzarse conmigo en los pasillos. No había gritos ni reproches, solo esa distancia espesa que queda cuando alguien descubre que el respeto no se hereda, se sostiene. Una tarde me llamó para pedirme que habláramos. Quedamos en el viejo bar frente a la estación, el de las mesas de mármol frío y el camarero que nunca pregunta. Llegó puntual, traje impecable, ojeras que no recordaba. No pensé que llegarías tan lejos, dijo, sin mirarme del todo. Yo tampoco pensé que me callarías así, respondí. No hubo disculpas completas, solo frases a medias y silencios largos. Pero en uno de esos silencios entendí que también él estaba pagando su precio. El consejo corrigió contratos, revisó decisiones apresuradas. Algunos proyectos se ralentizaron, otros cambiaron de manos. Nadie me devolvió un despacho ni lo pedí. Mi nombre volvió a pronunciarse con cuidado, y eso bastaba. Cada corrección llevaba mi huella invisible,
no como castigo, sino como recordatorio de que la memoria también cuenta. La libreta negra me acompañó esos días como siempre. A veces la abría sin leer, solo para sentir su peso. Una noche, sentado en la cocina, pasé las páginas una por una. Vi al muchacho que fui, las noches largas, las renuncias hechas sin ruido. Pensé en todo lo que se pierde cuando uno confunde progreso con olvido. Cerré la libreta despacio y supe que ya no tenía que demostrar nada más. Empecé a dar talleres en un centro técnico del barrio. Jóvenes con manos inquietas y preguntas directas. Les hablaba de máquinas, sí, pero también de acuerdos, de apuntar todo, de no regalar la palabra propia. A veces llevaba la libreta negra y la dejaba sobre la mesa. No como advertencia, sino como ejemplo. Veía en sus ojos algo que reconocía, ganas de futuro sin desprecio por el pasado. Mi hijo vino a uno de esos talleres. Se sentó al fondo, escuchó en silencio. Al final se acercó, tocó la libreta con cuidado. «Nunca supe todo lo que guardabas aquí», murmuró. «No todo estaba escrito para ti», le dije. «Pero ahora puedes leerlo. Hoy camino más despacio, pero con la espalda igual de recta. La libreta negra descansa abierta, ya sin la urgencia de antes». Entendí que el respeto no siempre llega con aplausos, a veces llega con correcciones tardías y miradas que bajan. La dignidad no se jubila, se ejerce. Y tú, dime, cuando llegue tu momento, ¿dejarás que otros decidan si tu historia merece ser contada? El tiempo hizo su trabajo sin hacer ruido. La fábrica siguió funcionando, las máquinas aprendieron nuevos ritmos y yo dejé de ser una sombra en los pasillos. No por olvido, sino porque cada cosa había vuelto a su sitio. Desde fuera, mi vida parecía más pequeña, mañanas tranquilas, el centro técnico, el mercado de los jueves. Pero por dentro había una calma nueva, ganada a pulso. Una mañana recibí una carta del consejo. No era una invitación ni una disculpa formal. Era un reconocimiento escrito con lenguaje jurídico, frío, pero correcto. Confirmaban los ajustes realizados, el cumplimiento de los acuerdos antiguos, y cerraban el capítulo con una frase seca: «Agradecemos su contribución histórica». Sonreí al leerla. No por la frase, sino porque ya no la necesitaba. Guardé la carta en la libreta negra. No como trofeo, sino como cierre. Esa libreta había sido testigo de demasiadas noches para acabar olvidada en un cajón. En el taller, los chicos empezaron a preguntarme por ella con más interés. ¿De verdad anotaba todo?, me dijo uno, limpiándose las manos con un trapo. Todo lo que importaba, respondí. Lo demás se lo lleva el ruido. Un viernes por la tarde, después de clase, me quedé solo en el aula. El sol entraba bajo, iluminando las mesas rayadas. Abrí la libreta por la primera página. La letra era torpe, joven. Sentí una punzada suave en el pecho, no de tristeza, sino de reconocimiento. Había vivido de acuerdo con lo que sabía hacer, cumplir, anotar, no olvidar quién era. Mi hijo volvió a llamarme semanas después. No por trabajo, no por papeles. He cometido errores, dijo, al fin, sin rodeos. Pensé que el cargo me daba razón. El cargo solo te da responsabilidades, le contesté. La razón se gana de otra forma. Hablamos largo. No arreglamos todo, pero algo se enderezó. Y a nuestra edad, eso ya es mucho. Algunos antiguos compañeros empezaron a pasar por el centro técnico. A veces se sentaban al fondo, escuchaban, asentían. No hacían falta discursos. Bastaba con que vieran que uno puede salir de una puerta sin dar portazos y aún así conservarse entero. La libreta negra empezó a quedarse abierta cada vez más tiempo. Ya no la cerraba con cuidado obsesivo. Un día me di cuenta de que había dejado de llevarla encima. Volví a casa y seguía allí, sobre la mesa, esperándome. Entendí el mensaje. Ya no era un escudo. Era un legado. Decidí donar copias de algunas páginas al archivo laboral del barrio. No mi nombre,
no mi historia completa. Solo ejemplos de acuerdos cumplidos y otros rotos, para que quedara constancia de cómo se construyen y se destruyen las cosas con la misma facilidad. El archivista me dio la mano con respeto. Ese gesto valió más que cualquier placa. Ahora, cuando cierro el taller por la tarde, me quedo un momento en la puerta. Escucho las voces jóvenes alejarse, el eco de las risas. Pienso en todo lo que se puede perder cuando uno corre demasiado rápido y en lo que se gana cuando aprende a pararse. La dignidad no hace ruido. No necesita escenario ni micrófono. Se sostiene en gestos pequeños, en límites claros, en la memoria bien cuidada. Yo ya hablé cuando tenía que hablar. Ahora escucho. Y dime tú, con calma, cuando llegue el silencio, ¿qué quedará escrito de tu paso? El cuarto acto no llegó con ruido, sino con rutina. Los días empezaron a parecerse unos a otros, y eso, lejos de inquietarme, me dio descanso. El centro técnico abrió una segunda aula y me pidieron que ayudara a organizarla. No como director ni como figura decorativa, sino como alguien que sabe dónde se rompen las cosas cuando se aprietan demasiado. Acepté con una condición: nada de mi nombre en la puerta. El trabajo no necesita firmas grandes. Una tarde de otoño, mientras ordenábamos bancos viejos, encontré una caja de metal oxidada. Dentro había cuadernos de antiguos alumnos, planos doblados, recibos de hace décadas. Me quedé un rato en silencio, pasando hojas que no eran mías. Pensé en cuántas historias se pierden porque nadie las guarda. Volví a casa y abrí la libreta negra por una página en blanco, algo que no hacía desde hacía años. Escribí despacio, con letra clara, lo que aprendí tarde. No eran reproches ni advertencias. Eran hechos simples. Que la autoridad sin memoria se vuelve torpe. Que el respeto no se exige, se practica. Que ceder siempre acaba pareciéndose a desaparecer. Cerré la libreta y la dejé en la estantería, a la altura de los ojos. Mi hijo vino a verme una noche. No avisó. Traía una botella de vino y un cansancio honesto en la cara. He tenido que despedir a gente, dijo. Y no supe cómo hacerlo bien. Le serví una copa y nos sentamos sin prisa. Nadie te enseña eso, le respondí. Pero se aprende escuchando, no imponiendo. Bebimos en silencio. No hubo absoluciones, pero sí una cercanía nueva, menos frágil. Días después, el consejo me invitó a un acto conmemorativo de la empresa. Rechacé el discurso, acepté sentarme al fondo. Cuando pronunciaron mi nombre, algunos se giraron. No me levanté. Entendí que ya no necesitaba ese gesto. Había algo más importante, saber cuándo no ocupar el centro. En el taller, los jóvenes empezaron a contarme cosas que no estaban en el temario. Problemas con contratos, con jefes impacientes, con promesas vagas. Yo escuchaba y, a veces, sacaba la libreta negra. No para leer, sino para mostrar que escribir es una forma de defensa tranquila. Apunta lo que acuerdas, les decía. No por desconfianza, sino por respeto a ti mismo. Un viernes, al cerrar, uno de ellos me preguntó qué haría con la libreta cuando ya no pudiera venir. Miré el cuaderno, gastado pero entero. Se quedará aquí, dije. No como reliquia, como herramienta. Lo entendió sin sonreír, que es como se entienden las cosas serias. Ahora las tardes son más cortas. Camino hasta casa con paso lento. Saludo a los vecinos por su nombre. A veces abro la libreta, a veces no. Ya no pesa. Es parte del mueble, como una viga bien puesta. He aprendido que el legado no es lo que otros repiten de ti, sino lo que les dejas para que no repitan tus errores. La dignidad no necesita la última palabra. A veces basta con escribirla a tiempo y saber cuándo cerrar el cuaderno. Y dime tú, con honestidad, cuando llegue ese momento, ¿sabrás qué dejar abierto y qué cerrar en silencio? El último tramo no llegó como un final anunciado. Llegó una mañana cualquiera, con luz limpia y el sonido de una persiana subiendo en la calle.
Me desperté con la sensación clara de que ya no debía nada a nadie. Ni explicaciones, ni pruebas, ni silencios forzados. Bajé a la cocina, puse café y vi la libreta negra sobre la mesa, donde la había dejado la noche anterior, abierta por una página escrita a medias. En el centro técnico, ese día no di clase. Me senté al fondo mientras uno de los jóvenes explicaba un procedimiento que yo mismo le había enseñado meses atrás. Lo hacía bien. Se equivocó en un detalle y lo corrigió sin mirarme, con seguridad propia. Sentí un orgullo tranquilo, de esos que no necesitan ser vistos. Al terminar, me buscó con los ojos. Asentí una sola vez. Fue suficiente. Al salir, pasé por la fábrica por última vez. No tenía cita, no llevaba papeles. El guardia me reconoció y levantó la barrera sin palabras. Caminé despacio por el patio, escuchando sonidos que habían marcado mi vida. No entré a los despachos. Me detuve frente a una de las máquinas más antiguas, apoyé la mano en el metal frío y cerré los ojos un segundo. No había nostalgia, solo respeto. Las cosas, cuando se hacen bien, no piden más. Mi hijo me llamó esa tarde. Han aprobado un nuevo código interno, me dijo. Sobre trato, memoria institucional. No necesitó decir más. Me alegra, respondí. Ojalá lo cumplan. Quería que lo supieras, añadió. Y, gracias por no romper nada. Sonreí. A veces, la mayor firmeza es no destruir. Esa noche saqué la libreta negra al balcón. El aire olía a tierra húmeda. Leí las últimas páginas, las que hablaban menos de trabajo y más de límites. De cuándo decir no. De cuándo quedarse callado. De cuándo levantarse de la mesa. En la última hoja escribí una sola frase. Aquí termina lo que debía ser escrito. Cerré la libreta con calma. Al día siguiente la llevé al centro técnico. La dejé en un cajón, sin ceremonia. No dije nada. No hacía falta. Las herramientas no se anuncian, se usan cuando toca. Al salir, sentí algo parecido a ligereza. Como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza. Ahora mis días son simples. Leo, camino, enseño cuando me lo piden. Nadie me presenta como ejemplo y así está bien. Aprendí que la dignidad no necesita testigos constantes. Se sostiene sola, si uno no la abandona. A veces alguien me pregunta si volvería a hacerlo todo igual. Pienso un momento antes de responder. No igual, digo. Pero con el mismo cuidado. La dignidad no es un gesto grande al final. Es una suma de decisiones pequeñas, tomadas a tiempo. Y tú, que escuchas esta historia, dime con franqueza, cuando mires atrás, ¿qué cuaderno habrás llenado y cuál habrás sabido cerrar? El sexto tramo llegó cuando ya no esperaba nada nuevo. Y quizá por eso fue distinto. Una mañana recibí una llamada del ayuntamiento del barrio. Querían crear un pequeño programa de mentoría intergeneracional para oficios técnicos. Nada grande, nada con fotos. Solo unir a gente joven con personas que hubieran trabajado toda la vida con las manos y la cabeza. Me preguntaron si aceptaría coordinarlo durante unos meses. Miré la libreta negra, cerrada desde hacía tiempo, y dije que sí. No por obligación, por coherencia. Las primeras reuniones fueron torpes. Jóvenes inquietos, veteranos desconfiados. Cada uno cargaba su propia historia de silencios y errores. Yo me sentaba en medio, escuchando más de lo que hablaba. Cuando alguien levantaba la voz, esperaba. Cuando alguien se cerraba, también. Había aprendido que no todo conflicto pide respuesta inmediata. A veces pide tiempo para decantarse. Una tarde, un antiguo compañero de la fábrica habló por primera vez. Contó cómo aceptó condiciones injustas por miedo a perderlo todo, cómo eso le fue encogiendo la voz con los años. Nadie interrumpió. El silencio era denso, pero limpio. Al final, un chico joven le preguntó qué habría hecho distinto. Apuntar, respondió él.
Y hablar antes. No hizo falta que yo dijera nada. Empecé a llevar la libreta negra de nuevo, pero no para abrirla. La dejaba sobre la mesa, cerrada. Era suficiente. Algunos preguntaban, otros no. Entendí que el símbolo ya había hecho su camino. No necesitaba explicación. Mi hijo vino a una de esas sesiones. No como gerente, no como invitado especial. Se sentó y escuchó. Al salir, caminamos juntos un tramo. Aquí nadie manda, dijo. Y aún así funciona. Porque aquí nadie necesita imponerse, le contesté. Asintió despacio. Lo vi pensar. Fue uno de esos momentos pequeños que no se repiten, pero se recuerdan. Con el paso de los meses, el programa empezó a sostenerse solo. Yo me fui retirando sin anunciarlo, como se hace cuando una estructura ya aguanta su propio peso. Dejé las llaves, ordené papeles y guardé la libreta negra en la mochila por última vez. En casa, la coloqué en el estante más alto. No como reliquia, sino como cierre definitivo. Ahora, cuando alguien me pregunta qué aprendí después de todo, no hablo de conflictos ni de victorias. Digo algo más sencillo, que el respeto llega cuando uno deja de pedir permiso para ser quien es, pero también cuando deja de necesitar demostrarlo. La dignidad no siempre se defiende en un solo acto. A veces se construye capa a capa, incluso después de creer que todo ya está dicho. Yo pensé que mi historia había terminado antes. Me equivoqué. Terminó cuando supe soltarla. Y tú, que has llegado hasta aquí, dime en voz baja. Sabrás reconocer cuando es momento de resistir y cuando es momento de dejar ir sin perderte a ti mismo. La séptima parte llegó con una pregunta que no esperaba oír dirigida a mí. Fue una de las chicas del programa de mentoría, de las más calladas. Al final de una sesión se acercó, con las manos manchadas de grasa y la mirada firme. ¿Y usted?, preguntó. ¿Qué perdió para poder decir no? No respondí enseguida, porque esa pregunta no se contesta con una frase limpia. Caminé a casa despacio ese día. Pensé en todo lo que había quedado atrás sin hacer ruido, oportunidades que no tomé, amistades que se enfriaron por prudencia, noches en las que elegí el deber antes que el descanso. No fueron sacrificios heroicos. Fueron elecciones pequeñas, repetidas, que te van dando una forma. Entendí que eso fue el precio. No alto ni bajo. El justo. Al día siguiente llevé la respuesta al taller. No como discurso, sino como escena. Les conté de una noche concreta, muchos años atrás, cuando me ofrecieron un ascenso a cambio de firmar algo que no estaba bien del todo. El papel era legal, pero el efecto no. Aceptarlo habría facilitado las cosas, para mí y para otros. No lo hice. Esa noche perdí una escalera, les dije. Pero conservé el suelo. Nadie habló. Y tampoco hacía falta. Con el tiempo empecé a notar algo curioso. Ya no me pedían soluciones, sino criterio. Venían con decisiones casi tomadas, solo querían saber si podían dormir tranquilos después. Yo no les decía qué hacer. Les hacía una pregunta y me callaba. El silencio, bien usado, también enseña. Mi hijo pasó a verme una tarde de invierno. No había prisa. Caminamos por el barrio, comentando cosas simples. En un banco se sentó y se quedó mirando el suelo. Ahora entiendo algo, dijo. El problema no fue que hablaras. Fue que yo no supe escuchar. No lo corregí. Las conclusiones verdaderas no se discuten. Solo se aceptan. Esa noche, en casa, abrí la libreta negra por última vez. No para añadir nada. Para leerla completa, de principio a fin. No como memoria laboral, sino como rastro de carácter. Vi errores anotados con la misma honestidad que los aciertos. Vi miedo escrito sin excusas. Vi constancia, que es una forma tranquila de valentía. Cerré la libreta y supe que ya no me pertenecía del todo. Decidí dejarla en el centro técnico, en una estantería abierta. Sin aviso.
sin explicación. A la mañana siguiente ya había manos distintas hojeándola, con respeto. No leí lo que leían. No quise saberlo. Un legado sano no controla su uso. Ahora mi papel es liviano. Estoy, pero no sostengo. Acompaño, pero no dirijo. He aprendido que hay una edad en la que el mejor gesto es no ocupar espacio innecesario. La dignidad también consiste en saber retirarse del centro sin desaparecer. Y si algo he entendido al final de todo esto es simple: nadie tiene derecho a callarte cuando hablas desde lo que has vivido. Pero tampoco estás obligado a gritar para ser escuchado. Hay voces que permanecen porque no compiten. Dime tú, con calma y sin testigos, cuando llegue tu turno de hablar, ¿lo harás para imponerte o para dejar algo firme sobre lo que otros puedan apoyarse? La octava parte no empezó con una decisión, sino con una ausencia. Un lunes llegué al centro técnico y encontré la estantería donde solía estar la libreta negra vacía. No sentí alarma, tampoco curiosidad inmediata. Solo un hueco tranquilo, como cuando se va alguien que ya había terminado su visita. Más tarde supe que uno de los chicos la había llevado a casa para copiar un par de páginas. La devolvió esa misma semana, con cuidado. No dijo gracias. No hacía falta. Ese gesto me confirmó algo que ya intuía: la libreta había dejado de ser mía hacía tiempo. Se había convertido en una herramienta compartida, en un objeto que no imponía autoridad, pero sí pedía atención. Me senté un rato solo en el aula, escuchando el zumbido leve de las luces. Pensé en lo curioso que es el respeto cuando llega tarde. No corre, no empuja, simplemente se queda. Con los meses, empecé a notar que mi presencia ya no era necesaria en algunas sesiones. Me quedaba fuera, apoyado en la pared del pasillo, oyendo voces jóvenes discutir con argumentos propios. No intervenía. Aprendí que hay silencios que no son retirada, sino confianza. Ese día llegué a casa antes de lo habitual y me encontré con mi hijo en la cocina. Estaba hojeando unos papeles del trabajo, sin prisa. He rechazado una propuesta, me dijo, como quien comenta el tiempo. No era ilegal, pero tampoco limpia. Lo miré sin sorpresa. ¿Y qué tal se duerme después?, pregunté. Sonrió, cansado. Mejor. Esa noche cenamos juntos. No hablamos del pasado ni de la fábrica. Hablamos de cosas pequeñas, de un vecino enfermo, de un libro que había leído, de cómo cambian las calles sin pedir permiso. En un momento sacó la libreta negra de la mochila. La usan mucho, dijo. No para copiar, para entender. Asentí. Entender siempre pesa menos que repetir. Un sábado por la mañana fui al mercado. Me crucé con antiguos compañeros, con alumnos, con gente que solo me conocía de vista. Los saludos eran breves, respetuosos. Nadie me debía nada. Yo tampoco. Caminé entre los puestos con una ligereza que no recordaba. Pensé que quizá eso era el cierre verdadero, cuando el pasado ya no reclama atención constante. Volví al centro técnico por la tarde, solo para dejar unas llaves. Me detuve frente a la estantería y pasé la mano por el lomo de la libreta negra. No la abrí. No hacía falta. Entendí que hay objetos que cumplen su función no cuando se usan, sino cuando ya no hacen falta para sostenerte. Ahora mis días tienen una forma simple. Acompaño a veces, escucho casi siempre. Ya no explico quién fui ni lo que hice. No por modestia, sino porque ya no es el punto. Lo importante es que otros aprendan a no perderse cuando llegue su momento difícil. La dignidad, he aprendido, no se transmite como una orden ni como un discurso. Se filtra, despacio, a través de actos coherentes repetidos en el tiempo. Y cuando por fin se queda, no hace ruido al entrar. Dime tú, que has seguido esta historia hasta aquí, cuando ya no estés en el centro de la escena, ¿qué quedará funcionando sin ti? Y, sobre todo, ¿habrás sabido apartarte sin dejar vacío?